menos la fracción molar del compuesto que se está transfiriendo. Si queremos calcular estos flujos relacionados en términos de las relaciones molares que vimos anteriormente, simplemente aquí está la relación. G sub S es G entre 1 más Y, L sub S es igual a L entre 1 más X. Y aquí tenemos la relación, las definiciones que vimos en la parte superior de esas relaciones como tal. Bueno, veamos un poquito más en detalle ahora lo que es la línea de operación. ¿Ok? ¿Qué es la línea de operación? Simplemente planteamos el balance de materia en términos de relaciones molares. Lo que ingresa es igual a lo que sale. Aquí no hay acumulación ni hay reacción química, que son los otros dos términos que acompañan un balance de materia. Aquí simplemente lo que ingresó es igual a lo que salió. Entonces simplemente el producto de cada composición por el flujo que tiene la composición nos va a determinar la cantidad que ingresa de una sustancia en esa composición. Y eso va a ser igual a la cantidad de esas sustancias que salen de las diferentes composiciones. Cuando trabajamos eso, llegamos entonces a esta relación que ya conocemos de nuestro primer tema, que es una línea de operación. Entonces, fíjense, aquí tenemos el absorbedor, etapa 1 en el tope, etapa N en el fondo, y aquí tenemos las condiciones X sub 0, Y1, o sea que aquí estamos representando lo que es el tope de la columna. Aquí encontramos al finalizar X sub N con Y sub N más 1. Eso significa que aquí tenemos el fondo de la columna, bottoms, y entonces aquí tenemos la línea de operación como tal. Si necesitamos determinar el número de etapas teóricas, podemos implementar el método gráfico. Y si la línea de equilibrio no es tan curva, sino que se aproxima a una línea recta, podríamos aplicar el método de Krenzer, donde ese método de Krenzer es esas ecuaciones que podemos implementar para calcular un número de etapas dado. Aquí tenemos la curva de equilibrio. Entonces, si queremos determinar el número de etapas, simplemente trazamos escalonadamente entre la curva de equilibrio y la línea de operación, y de esa manera entonces podemos contar una etapa, 2 etapas, 3 etapas, o más en el caso de que aplique la representación gráfica de la curva de equilibrio y de la línea de operación. Me surgió una duda. Dígala. Por ejemplo, si la curva, o sea, si la línea de operación, por ejemplo, o sea, es paralela a la línea de equilibrio, ¿cierto? Pero la línea de equilibrio tiene una parte que es lineal y la otra que pues, no se comporta linealmente. O sea, si la operación se da cerca de la zona que es lineal, uno puede pues puede utilizar ese método que es para línea recta. Si las composiciones de entrada y salida del equipo coinciden con una porción de la curva de equilibrio que es una línea recta, sin ningún problema. Vamos a ver. Vamos a poner subtítulos. Vamos a poner eso sobre el tablero. Ok. La pregunta es esta. ¿Okay? Tenemos X, Y como relaciones. Y a ver, supongamos que tenemos una línea de equilibrio. Bueno, he tratado, ¿ok? Que tiene este comportamiento, ¿ok? ¿Qué sucede? Si mi línea de operación se encuentra en estas condiciones, simplemente la línea de equilibrio en este segmento donde están las condiciones de entrada y de salida del proceso no es una línea recta, ¿ok? No es lineal. Si no es lineal, esta línea no va a tener una pendiente M que podamos utilizar en el método de Krenzer. Entonces, no aplica. Pero supongamos que nuestro proceso se encuentra operando acá. Entonces, cuando analizamos, fíjense lo que estamos analizando ahora, esta porción de la curva entre este y este punto,
esta curva sí es lineal. Entonces, como esta porción de la curva es lineal y nuestra línea de operación se encuentra en ese segmento, nosotros sí podemos determinar una pendiente de esa curva de equilibrio y utilizarla posteriormente en lo que es el método de Krenzel. ¿Es esa la pregunta? Sí, profe, esa era. Entonces, aclarada, Andrés. Sí, claro. Vale. Volvemos entonces acá, ¿ok? Entonces, bueno, ahí tenemos la línea de la operación del absorbedor por encima de la curva de equilibrio. Aquí tenemos la línea de operación del desorbedor por debajo de la curva de equilibrio. Igual, lo que ubicamos son las condiciones de tope de salida en la curva y procedemos al trazado gráfico entonces escalonado que hay entre la curva de equilibrio y la línea de operación. Lo demás es simplemente el balance de materia en este tipo de procesos. Lo que entra es igual a lo que sale. Igual, si nos ubicamos en una etapa que tengamos en el interior del equipo, aplica el mismo precepto. Lo que entra es igual a lo que sale. Si no hay reacción ni acumulación, lo que entra en términos molares va a ser igual a lo que sale. Y en términos básicos, con reacción o sin reacción, si no hay acumulación igual, los kilogramos que entran por hora van a ser los kilogramos que salen. El principio de conservación de la materia. Bueno, el siguiente aspecto, ¿ok? Es ese que también conversamos en el primer tema, es el relacionado con las líneas que representan las condiciones de flujos mínimos en el equipo. Entonces, aquí tenemos dos condiciones, ¿ok? Que nos permiten determinar la relación mínima o el flujo mínimo de líquido requerido para obtener la separación que andamos buscando. Y el planteamiento gráfico va a depender de la forma que tenga la curva de equilibrio. Por ejemplo, tengo esta curva de equilibrio que tiene un punto de inflexión acá, en el punto M. Tengo las condiciones Y1 y X sub 0, que son las condiciones que tengo acá en la parte superior de la columna. Tengo la condición a la cual ingresa ese gas, que es Yn más 1, o sea que tengo este establecido. Y lo que me interesa calcular es cuál es el flujo mínimo de líquido que requiero para lograr la separación. ¿Qué significa lograr la separación? Ir desde un gas que tiene una composición Yn más 1 que está ingresando aquí en la parte superior hasta un gas que sale con Y1. Es decir, dicho de otra manera, ir de este Yn más 1 a el Y1. Entonces nuestro punto de partida se encuentra en esta condición. ¿Qué decíamos? Recordando ese primer tema. Bueno, ubicamos estos puntos y procedemos entonces a trazar una línea, en este caso como la curva de equilibrio hace un tipo de S, que tenga un punto de tangencia. ¿Y por qué decíamos que tenga un punto de tangencia? Bueno, perdón. Decimos que tiene un punto de tangencia porque simplemente, si no fuese así, sino que buscamos la intersección entre esos puntos, ¿ok? O xn más 1, simplemente podríamos alcanzar una condición, ¿qué pasa? Donde la curva de equilibrio, la línea de operación, estuviese por debajo del equilibrio. ¿Qué sucede? Que eso es imposible. O sea, no podemos operar más allá de la condición que nos impone el equilibrio. O sea, que esta zona, toda esta zona que se encuentre por debajo del equilibrio es una zona prohibida. No hay forma en este mundo de que violemos la segunda ley de la termodinámica, ni la primera tampoco. Ah, que el color del lápiz está lindo. Entonces, esta es una zona prohibida. Por eso entonces lo que hacemos es que buscamos un punto de tangencia. Y a partir de ese punto de tangencia podemos determinar quién es la
el X máximo. ¿Pero qué representa X máximo? ¿Ok? X máximo representa la cantidad máxima que vamos a tener del compuesto que se está transfiriendo en la corriente del líquido que sale de la columna. Y ese X máximo es el que utilizamos luego en el balance de materia para calcular quién sería el flujo mínimo de líquido. Es decir, tomamos ese X máximo y lo metemos en la línea de operación. Al meterlo en la línea de operación donde aparece X u N, colocamos ese X máximo y procedemos a calcular quién sería el flujo mínimo de líquido. ¿Qué les pareció eso? ¿Todo claro hasta el momento? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Vale. Sí, profe. Bueno, cuando nos encontramos con un desorbedor, ¿ok? El planteamiento es similar, solamente que la línea de operación se encuentra por debajo de la curva de equilibrio. Entonces, partimos de las condiciones que conocemos. ¿Qué conocemos? Bueno, conocemos un gas Y sub 0 que ingresa, ese es el gas en este caso de proceso, que va a ingresar para remover